vamos a presentar. Tenemos el honor de contar con don Germán Manríquez. Él es académico y director del Laboratorio de Geografía Física del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Gestión Ambiental, Paisaje y Geografía de la Universidad de Barcelona. Ha escrito varios artículos sobre geomorfología de dunas, además de un libro sobre las dunas de Chile. Es miembro de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas y de la Comisión de Geografía del Instituto Panamericano de Geografía e Historia IPGH, institución en la cual fue editor de las revistas Geográfica y Cartográfica y que ahora es actual candidato a la presidencia de la Comisión de Geografía del IPGH. Bienvenido, Germán, y la pantalla es toda tuya. Muchísimas gracias, Fabiola. Quiero agradecer la invitación que me han extendido de la universidad. Por supuesto, agradecer al Observatorio en Gestión de Riesgo de Desastres, a su directora, Fabiola, y por supuesto también a la doctora Naranjo, que gentilmente han hecho todas las gestiones para invitarme a dar esta exposición, que tiene que ver con expresar de una forma sintética, mostrando algunos ejemplos interesantes, bueno, que yo considero interesantes, acerca de la dinámica que tiene nuestro país, el litoral chileno. Así que voy efectivamente a compartir pantalla para que podamos ver esta presentación. Ustedes me tienen que avisar si pueden ver y ven bien. Sí, se ve bien, Germán. Gracias, gracias. ¿Y cómo se escucha la voz? También se escucha bien. Muchísimas gracias. Bueno, hablar del litoral puede ser bastante complejo y tal vez presuntuoso, sobre todo sabiendo que el litoral es en realidad una franja que es bastante estrecha y que se encuentra al borde de los continentes. Y puede parecer presuntuoso porque la verdad es que los científicos dominamos ciertos aspectos relacionados con el litoral, ciertos aspectos que pueden ser muy restringidos. Hay preocupaciones ligadas a la geomorfología, por cierto, hay preocupaciones ligadas a los cambios climáticos, preocupaciones ligadas a los aspectos económicos, preocupaciones ligadas al desarrollo urbano. Definitivamente, la zona costera es un espacio de interfaz y que se encuentra al borde de los continentes y lo reconocemos como una franja de ancho variable, pero que tiene un desarrollo interesante desde el punto de vista de su evolución y su dinámica, y que más encima concentra un gran interés de los seres humanos. De hecho, las estadísticas lo hablan por sí solas, más del 70% de la población del mundo se localiza en un lugar que podemos denominar la zona costera. Para el caso de Chile esto también funciona de la misma forma. Si alejamos Santiago como capital regional, como capital de país, finalmente, prácticamente la mayor parte de las ciudades capitales regionales son ciudades costeras. Entonces, muy bien, casi haciendo una reflexión simple de nosotros mismos, existen varias razones por las cuales estamos ocupando esta zona en la cual se conecta el continente, el océano y también la atmósfera, y en donde además se concentra la mayor parte de la población humana. Por lo tanto, es una zona bastante dinámica e interesante de estudiar como objeto de estudio, ¿cierto? Y bajo esta perspectiva estamos adoptando una posición, un punto de vista, una óptica geográfica para su análisis. Bueno, yo diría que desde el punto de vista macro, son dos factores los que esenciales que le otorgan una gran dinámica desde el punto de vista físico al litoral chileno. Por una parte, la situación climática. Nos encontramos frente a un desarrollo latitudinal importante, un país bastante largo, y por lo tanto bastante afectado por el desarrollo específico que tienen los sistemas atmosféricos, específicamente la circulación atmosférica. En la zona norte tenemos específicamente los procesos de circulación intertropical, y hacia el sur
los sistemas de circulación extratropical, donde la gran influencia en la situación climática que tiene Chile, por supuesto la zona costera, está ligado a el movimiento de vaivén, semipermanencia, que tiene el anticiclón del Pacífico. Y eso implica que ya tenemos una zona norte que es bastante árida, una zona sur que es bastante húmeda y fría, y una zona central que se comporta, curiosamente, con una suerte de vaivén. Hay ciertos momentos del año que adoptan las características de la zona norte, y hay ciertos momentos del año que adoptan las características de la zona sur. Nosotros la zona central, la zona mediterránea, tiene características bastante de un clima más bien templado. Bastante afectado, por lo demás, hoy día, por temas de cambio climático, por una parte. Desde otro punto de vista, la zona costera, y por supuesto Chile, en términos generales, está sometido a los esfuerzos de los procesos endógenos ligados a la tectónica. Es claro, ¿no es cierto? Este pequeño mapa, esta pequeña proyección que muestran acá, muestra la distribución de terremotos que existen y que dibujan la distribución y conformación de placas tectónicas que existen para nuestro país. ¿Ah? La placa Nazca con la interacción con la placa de América del Sur, y por supuesto un poco más abajo, más hacia el sur en realidad, la placa Antártica con la placa de Escocia. ¿Ya? Las interacciones son bastante dinámicas, bastante agresivas por decirlo más, y tienen influencias directamente sobre la conformación, morfología, desarrollo y evolución de la zona costera nacional. A los geógrafos siempre nos ha gustado mucho esto de hacer clasificaciones y tratar de entregar una aproximación que nos permita realizar una mejor gestión sobre el territorio. Y es así como a lo largo de los años han habido distintas clasificaciones que se han postulado para poder compartimentalizar el desarrollo físico que tiene el país, específicamente su costa. ¿No? En los años 50, el profesor Briggen, que tenía una óptica geomorfológica, geólogo de profesión, ¿no es cierto? Basó mucho su clasificación de las costas de Chile en base a las observaciones que él realizó durante muchos años para escribir su texto Fundamentos de la Geología de Chile. El profesor Araya, en los años 70, también realizó lo mismo, enfatizando los aspectos sedimentológicos y dinámicos que tenía el litoral chileno, y estableció también en 2 ocasiones una revisión de su primera clasificación. El profesor Paskov, primero en el año 1989, luego en el año 2010, estableció una clasificación que consideraba al mismo tiempo las características tanto climáticas como tectónicas asociadas a la costa chilena, que me parece una clasificación dinámica que trata de sintetizar específicamente aquellos elementos que le dan vida al paisaje de la costa chilena. ¿Ya? Podemos ver, ¿no es cierto? Es la columna que se encuentra aquí, ¿no? Que habla de una costa desértica del norte grande, una costa ligada al norte semiárido, etcétera, etcétera, hasta llegar, ¿no es cierto?, a la zona sur, una costa obviamente tectónica, que está afectada por las influencias de la glaciación cuaternaria. Y por lo tanto, nos da esta conformación particular que conocemos y que es bastante conocida a nivel del mundo, en donde hay muchos fiordos y canales y, por supuesto, una gran cantidad de islas que han sido un obstáculo para el desarrollo del país de esa área. Llegar a esos lugares, al sur de Chile, esencialmente la vía marítima es la mejor, pero la navegación por los estrechos canales que existen allá dificulta, digamos, la integración total y efectiva que podemos tener del país en ese lugar. Bueno, así como fue presentada por la profesora Barrenechea, voy a preocuparme de hablar de 2 temas esenciales. El primero de ellos tiene que ver con evolución de procesos y luego amenazas y amenazas. Las agentes de evolución y procesos que tiene el litoral están ligados específicamente a ciertos aspectos que voy a detallar a continuación. Son 6. Primero que nada, las olas. Las olas como un elemento de la dinámica costera se relaciona directamente con las características climáticas, la circulación general. Los vientos
principalmente del suroeste o del oeste, dependiendo de la latitud en la cual nos encontremos, condiciona mucho la morfología que tenemos en ciertos lugares en las costas. Desde un punto de vista macro podemos identificar que existe una costa que podría ser llamada una costa rocosa y también una costa de tipo arenoso. Sin embargo, existe también una costa que es antrópica, la que específicamente ha sido modificada por acción humana, y también hay costas que son ligadas a la existencia de hielos permanentes. Bueno, interesante el oleaje. En segundo término, como agentes de evolución y procesos del litoral, debemos pensar en las corrientes litorales. Hay corrientes bastante suaves, bastante estrechas, bastante agresivas, que se caracterizan por provocar hechos geomorfológicos interesantes en la costa, específicamente en las costas arenosas. Me refiero a la deriva litoral. Es una corriente muy suave, no alcanza a tener 1 metro por segundo de velocidad, y es la responsable del transporte sedimentario en el mar cercano, en el litoral, en la parte, en el oleaje propiamente tal. ¿Ya? Es la que deja los sedimentos en la playa para que luego sean otro tipo de procesos los que llevan hacia el interior. La verdad es que existen bastantes otras corrientes que también tienen importancia aquí. Me estoy refiriendo solamente a algunas de ellas para tratar de explicar la complejidad que tiene la evolución y los procesos que existen en la zona costera. Bueno, otro agente que marca procesos de evolución en las costas es el viento, que siempre está presente, ya lo vimos, ¿no es cierto?, que tiene un desempeño importante en el desarrollo del oleaje. Bueno, sobre el continente, el viento trabaja en relación al transporte sedimentario. Son aquellas pequeñas partículas del tamaño de las arenas que logran ser desplazadas hacia el interior. Y de acuerdo a estas condiciones particulares, puede llegar a la conformación de espacios dunarios, los campos de dunas, que ha sido materia de investigación del último tiempo aquí en el Laboratorio de Geografía Física de la Universidad. De hecho, las dunas en Chile son elementos que se encuentran de una forma bastante esporádica en el litoral. Las encontramos prácticamente desde la zona norte hasta, siendo habituales, en la zona central del país, centro-sur. Sin embargo, son fenómenos que podemos considerar bastante interesantes desde el punto de vista ecosistémico. Ellos son bastante inhóspitas al desarrollo de la vida, sin embargo se encuentra mucha vida vegetal y animal sobre ellas. Un cuarto tipo de agente y proceso de evolución de las costas se relaciona con las aguas de escurrimiento e infiltración. Chile es un país bastante angosto, y eso lo conocemos muy bien, y por lo tanto provoca una diferencia altimétrica importante entre las partes más altas de las cuencas hidrográficas, las cuencas andinas, que provoca que los ríos tengan una gran pendiente, los valles principales, y por lo tanto, cuando tenemos agua, ojo, lleguen con gran torrencialidad y logren transportar una gran cantidad de sedimentos desde las cuencas hacia la zona costera a través de la desembocadura de los ríos principales. Eso implica, ¿no es cierto?, una capacidad importante como agente erosivo y por supuesto como agente de transporte. Por lo tanto, debiésemos decir que en términos generales, nuestras playas, nuestras dunas, nuestro litoral debiese tener una muy buena alimentación en arena. Sin embargo, para que ella llegue hacia la desembocadura y alimente playas y dunas, se requiere el agua de escurrimiento. Y en la situación particular que nos encontramos hoy día en un contexto de cambio climático, con una sequía importante que ya lleva más de 10 años de existencia, ha provocado que la cantidad de sedimento disponible sea cada vez menor. Bueno, existen otros procesos interesantes ligados a las acciones biológicas. Y esto es interesante porque hoy día forma parte de una perspectiva en la cual se unen dos disciplinas tradicionales de la geografía, la cual es la geomorfología y la biogeografía. Es un área de fronteras disciplinarias, que la conocemos como la biogeomorfología, en la cual, para el caso del litoral, y específicamente para las dunas, que es un tema que estoy trabajando, las plantas y las formas dunarias coexisten para dar una fisonomía particular al borde costero.
Ajá. Y eso lo podemos ver en ciertos tipos de plantas que condicionan el desarrollo de cierto tipo de formas. ¿Mm? Interesante, ¿no es cierto? Bueno, y no podemos dejar como un agente y proceso de evolución la existencia del ser humano, que obviamente transforma el paisaje y ha tenido una acción transformadora del litoral chileno prácticamente desde su llegada y el establecimiento de las primeras instalaciones en el ser humano, y se ha acelerado a partir de, yo diría, periodos posteriores de la Segunda Guerra Mundial, en donde ha habido una expansión bastante rápida y un desarrollo urbano bastante rápido también. Bueno, ya hemos visto los principales elementos que le dan evolución al litoral chileno, pero sin embargo hay ciertos procesos que son bastante complejos en sí mismos y actúan de una forma, con una interacción bastante estrecha, bastante combinada. Me voy a referir a algunos de ellos. En primer lugar, la existencia de terrazas marinas escalonadas. Ya Carlos Darwin, cuando visitó la costa chilena, él se dio cuenta que habían en ciertos tramos de la costa la existencia de niveles aterrazados, estrechos, inclinados en dirección al mar y que tenían una disposición paralela a la línea de costa actual. Fue notada también por Brigham. Sin embargo, hoy en día, con el avance del conocimiento, sabemos que esas terrazas marinas escalonadas, como hecho geomorfológico y que ha ocupado la urbanización para su desarrollo, se deben a un proceso mixto, combinado de un solevantamiento continuo de la costa debido a efecto tectónico y distintos niveles del mar precisamente durante el Cuaternario. Una costa que solevanta y distintos niveles del mar van elaborando progresivamente distintos niveles escalonados que dan conformidad al desarrollo de estos niveles que hoy día reconocemos y que podemos ver en varios lugares. De hecho, son muy habituales en la costa chilena, pero la verdad es que no han sido estudiados en su conjunto. Aquí hay casos, por ejemplo, a mano izquierda, vemos los distintos niveles escalonados en la costa de la Caleta Coloso, cerca de Antofagasta. Un poco más abajo, las terrazas marinas que estudió el profesor Paskov en el área de la Serena Bimbo, y un poco más al sur, las terrazas que encontramos en Valparaíso, ¿cierto? En algunos casos les llamamos terrazas, en otros casos planicies costeras, debido a razón del ancho. Hacia mano derecha podemos ver que estos niveles escalonados son específicamente planicies, son plataformas, son terrazas. Ellas están inclinadas en dirección al mar y han permitido la ocupación humana, ya que son espacios relativamente planos, inclinados pero planos, esenciales para el desarrollo de la población y la instalación y la expansión urbana allí. ¿Ya? Son interesantes también porque ellas son testigos de un proceso tectónico fundamental que forma parte de aquellas zonas en las cuales se enfrentan dos placas tectónicas. Estamos pensando específicamente en los márgenes de colisión de placas. Si pensamos en la relación que existe entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, la subducción que ofrece la primera bajo la segunda provoca que sean frecuentes los terremotos y por lo tanto existan variaciones positivas y también negativas de la costa luego de ocurrido un sismo. Eso lo podemos observar, ¿no es cierto? Hay una imagen, una infografía acá pequeña, ¿no es cierto?, que muestra que luego del terremoto del 27 de febrero del 2010, un terremoto gigante, pasados los 8, consideramos como terremotos gigantes, modificó drásticamente la costa. Las dos fotografías que se encuentran aquí en nivel superior, lo que hacen es estar mostrando lo que existía antes del terremoto y después del terremoto. El solevantamiento de la costa, del margen costero, provocó hoy día que se emergiera la plataforma de labración que se encontraba sumergida y que se estaba labrando por acción del oleaje. Con el pasar de los años, con los cientos de años, con los miles de años, finalmente estas plataformas pasan a formar parte de lo que hoy día conocemos como terrazas marinas o planicies litorales escalonadas. Lo que ciertamente
complejiza el funcionamiento dinámico que tiene la costa. Dependiendo del proceso que nosotros estemos considerando, va a permitir incluir una mayor cantidad de tiempo asociado a esa evolución. La tectónica trabaja en función de cientos y miles de años. Los procesos como el viento los podemos expresar y los podemos medir, conocer, prácticamente en cuestión de minutos. Otro proceso complejo que existe en la costa es el ciclo geográfico de la arena. Yo lo llamo geográfico porque actúa incorporando acciones, retroacciones que se desarrollan en todo, en todo lo que es la zona costera y lugares que se encuentran más allá. Habíamos visto nosotros cuando hablábamos que uno de los agentes de evolución de la zona costera tenía que ver con las aguas de escurrimiento. Bueno, los procesos de meteorización que afectan las rocas que se encuentran en las cuencas, no solamente las cuencas costeras, las cuencas andinas, generan gran cantidad de partículas finas, que son transportadas por los sistemas de drenaje de las cuencas hidrográficas y llevadas hasta el mar en las desembocaduras de los ríos. Luego, las corrientes litorales se encargan de transportarlas. Recuerden que vimos la corriente de deriva litoral. Son depositadas en la playa por el oleaje, secadas al viento y al sol, y luego transportadas hacia el interior. Es un ciclo geográfico, definitivamente. No, es muy interesante el tratar de descubrir la forma en la cual podemos medir la dinámica, los volúmenes, las velocidades de transporte que existen de estas pequeñas partículas que contribuyen más allá de la franja costera y extienden su influencia a lugares que se encuentran muchísimo más allá. Otro proceso interesante que ocurre en las zonas costeras se refiere a los cambios estacionales de las playas. Las playas tienen una alimentación, pero sin embargo tienen cambios del perfil. Y reconocemos que existe una variación, un perfil estacional que implica una situación de verano y una situación de invierno. Estamos pensando obviamente en el litoral chileno. Y más específicamente en la zona central. En invierno, el oleaje de tormenta, las marejadas, provoca que parte de la arena que se ha depositado se pierda, se erosione. La playa se adelgaza y se provoca una situación bastante erosiva como es la que tenemos en esta fotografía inferior. En verano, con el mejor tiempo, con la llegada de sedimento, la playa se reconstruye de esta forma y logra avanzar de acuerdo al abastecimiento sedimentario y acercarse hasta las dunas, hasta el primer cordón de dunas que se encuentra ahí. Esta situación la podemos observar prácticamente de una manera estacional en aquellas playas en donde no existe una interferencia antrópica, como podrían ser acciones de regularizaciones, puertos u otras actividades que alteren el normal desarrollo y balance sedimentario que tienen las costas. Otro proceso interesante en el que estoy trabajando hoy en día se refiere a las funciones biogeomorfológicas, y en este caso estamos investigando cómo el comportamiento del viento cambia dependiendo de la unidad geomorfológica que consideremos en distintos campos de dunas. Efectivamente, el viento no es el mismo. Las curvas que muestran el gráfico del lado izquierdo nos dicen que el viento tiene características diferentes dependiendo del momento del día, de la hora del día, y por lo tanto influye en las velocidades que adopta y por lo tanto en su capacidad para mover arena. Hoy día reconocemos que 4 metros por segundo, más o menos esta línea que se encuentra aquí, es una velocidad umbral, crítica, límite, que permite desplazar arenas en término medio. Las arenas pueden ser arenas gruesas, cercanas a 2 milímetros de grosor, y arenas muy finitas, ¿no es cierto?, que son submilimétricas. Sin embargo, arenas de tamaño medio se mueven con un umbral de 4 metros por segundo. Si ustedes fijan acá, la curva de color naranja
que se encuentra aquí, representa el movimiento del viento en una unidad especial de dunas en la zona costera. Le llamamos la depresión interdunaria. El gráfico de la derecha muestra los distintos volúmenes en gramos de arenas colectadas en estas unidades dunarias. La playa, la anteduna, la depresión y la duna libre. Por lo tanto, podemos observar que existe una desconexión funcional entre aquellos sedimentos que logran desplazarse o interactuar entre la playa y la anteduna respecto de aquellas que existen más allá en la zona de dunas libres. En otras palabras, la arena no pasa más allá de la depresión. Es una depresión interdunaria, depresión húmeda interdunaria, en la cual existe una gran cantidad de vegetación también. Entonces hoy día los campos de dunas, al parecer, bajo esta óptica biogeomorfológica, en la cual existen plantas específicas que se desarrollan en cada una de estas unidades, provoca que exista un ecosistema que hoy día tiende a estar fragmentado, o bien funciona de una forma distinta a la que tradicionalmente habíamos estado conociendo. Hablemos acerca de amenazas y conflictos. Diría que es indudable, y es algo que sabemos todos hoy día, la amenaza fundamental y más crítica que tiene la zona costera nacional se refiere al impacto de los fenómenos de tsunami, específicamente al gran impacto que pueden provocar los tsunamis de campo cercano, en la cual luego de un gran terremoto, específicamente un terremoto gigante o cercano a ser gigante, puede provocar la llegada de oleajes bastante altos, bastante importantes, con características de poseer una gran destrucción a la zona costera en cuestión de minutos. Hoy día, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada es el encargado de mantener el Sistema Nacional de Alerta de Maremotos y también de construir planos del borde costero y establecer cuáles son las áreas de probable impacto. Estas son de dominio público. Yo aconsejo que todas aquellas personas que viven en la zona costera, aquellas personas que visitan la zona costera, se preocupen de conocer estos planos, que son importantes, saber dónde uno se encuentra. El conocimiento geográfico empieza a cobrar importancia cuando este tipo de documentos manifiestan las áreas de restricción a la ocupación, debido a que se encuentran en amenaza asociada a este fenómeno de origen oceanográfico, o oceanográfico tectónico, por decirlo así. ¿Ya? Una segunda amenaza indudable se refiere al impacto de las marejadas. Esto ha sido estudiado intensamente por un equipo multidisciplinario en la cual es liderada por la profesora Carolina Martínez de la Universidad Católica en Santiago, con mediciones específicas que se han realizado durante varios años en determinadas playas, y han determinado que por efecto de las marejadas, que se han intensificado al parecer por efecto del cambio climático, han provocado el adelgazamiento continuo de ciertas playas. Es algo que nosotros podemos evidenciar y recordar. Nosotros, yo creo que muchas personas de los que están escuchando esta presentación pueden darse cuenta de que recuerdan a que hace muchos años, cuando eran pequeños, sus padres, ¿no es cierto?, le hablaban de que las playas eran bastante más anchas o tenían bastante arena. Y hoy día la situación no es así. Bueno, la verdad es que el mar es más bien que nada un consumidor más que un productor de arena. Esto se ha intensificado por efectos del tema del cambio climático, y es algo que ya el profesor Eric Beer en los años 80, haciendo un estudio a nivel mundial, determinó que efectivamente alrededor del 70% de las playas del mundo estaban sometidas a fenómenos de erosión, lo que nosotros llamamos en geomorfología una regresión. Solamente pocas playas del mundo, los litorales arenosos, están sometidos a fenómenos de progradación, que tienen balances positivos de arena, ¿ya? Lo que ha ocasionado que la arena disponible
para el desarrollo del turismo balneario, para los fenómenos sedimentarios, para ciertos ecosistemas, prácticamente año a año se esté perdiendo. Otras amenazas y conflictos que encontramos se refiere a la instalación de obras costeras. Y me quiero referir a este caso en particular. Esta es una cartografía de principios del siglo pasado, más o menos 1900. Se llamaban las planchetas del Instituto Geográfico Militar a la escala 1:25.000, donde muestra la zona en donde se encontraba donde se encontraría posteriormente el puerto de San Antonio de las Bodegas, inicialmente como fue llamado, y donde muestra en esta zona la existencia de un campo de dunas, el campo de dunas de Yoyeo. Bueno, la construcción del puerto de San Antonio modificó la forma en que el oleaje se desarrollaba en este lugar, esa es la línea costa de ese año, 1900, y provocó la progradación, la detención de la deriva litoral de los sedimentos que trasladaba el río Maipo, y hoy día prácticamente tenemos una playa bastante ancha, hoy día pensando que posiblemente podría albergar el futuro desarrollo del puerto de San Antonio para las próximas décadas. Interesante notar que este tipo de obras de ingeniería, que podrían no considerar adecuadamente el funcionamiento dinámico del oleaje, del transporte sedimentario, de las corrientes costeras, podría incluso afectar de forma negativa ciertos tramos del litoral. Otro fenómeno importante que se transforma en una amenaza y un conflicto para el litoral chileno se refiere al desarrollo industrial y quizás a un desarrollo no planificado, ya que provoca en muchos casos la alteración, impactos negativos como contaminación, ocupación de áreas con una rica biodiversidad o con un interés biológico, patrimonial, ecológico importante. Y para eso me quiero referir a este lugar conocido como la gran zona de sacrificio que tiene Chile. Nos referimos al complejo industrial Ventanas, cerca de Quintero, donde muestra la situación de hoy día, ¿no? Uno puede notar, ¿no es cierto?, el desarrollo portuario industrial que se encuentra aquí, una gran cantidad de empresas que se empezaron a ocupar este lugar a partir de los años 50 del siglo pasado, pero que inicialmente correspondía a un campo de dunas, el campo de dunas de Loncura. Hoy día prácticamente desaparece. Por otra parte, el desarrollo urbano también ha significado importantes cambios y es una amenaza, un desarrollo urbano obviamente no planificado, no gestionado, en la cual define sus áreas de expansión hacia áreas que pueden tener interés, no solamente científico. Hay que recordar que todos los estudios de nuestra normativa ambiental que se desarrollan sobre la zona costera debiesen incluir al mismo tiempo las líneas base, en las cuales muchos equipos de profesionales trabajan allí, debiesen incorporar al mismo tiempo la consideración de espacios que debiesen ser protegidos por algún tipo de razón, ecosistémica, biológica, arqueológica, patrimonial, como también la definición de aquellos espacios que debido a las amenazas que pueden tener de distinto origen, sean factibles de incorporarla como áreas de restricción. Bueno, acá vemos el puerto de San Antonio y la ciudad de San Antonio, que en los años 20, a principios del siglo pasado, en realidad se llamaba el campo de dunas de Yoyeo. Hoy también inexistente. No podemos dejar de mencionar en esta exposición, ¿cierto?, de la geografía física del litoral chileno, el caso de las dunas de Concón, las dunas colgadas. Son consideradas desde hace muchos años un verdadero testimonio de la evolución morfotectónica que tiene Chile en la zona central del país. ¿Ya? Ellas están colgadas, están superpuestas, depositadas sus arenas en una terraza marina alta, sin tener una playa desde la cual alimentarse en arena. ¿No es cierto? Si ustedes van a ese lugar pueden ver que existe una pequeña carretera y un poquito más hacia el mar, una pequeña plataforma rocosa de abrasión. Hoy día existe una total desconexión. Su posición tiene que ver con esta que ya hemos hablado, una
una evolución conjunta de una costa de solevantamiento que crea las terrazas, o que las posiciona en ese lugar, y distintos niveles del mar, desde los cuales se permitía la deflación de arena para depositarse en ese lugar. Hoy día el campo de dunas de Concón es un caso emblemático de ocupación, de expansión urbana hacia áreas con una significativa importancia. No solamente es arena, lo que allí existe es una multiplicidad de organismos, de flora y fauna, que coexisten y que prácticamente ven restringida periódicamente, progresivamente, el espacio que ellos habitan. Muy cerca de este lugar podemos ver fotografías antiguas que podemos encontrar. Esta fue una muy bonita fotografía que encontré en una feria de las pulgas, acá en la zona de Valparaíso, donde mostraba la zona de Reñaca antes del desarrollo que hoy día ya conocemos. Bueno, esta ocupación progresiva, urbana, debido a un crecimiento poblacional importante, lo podemos expresar de una manera cartográfica y observar cómo la costa chilena, específicamente la costa de Chile central, está experimentando los mismos procesos que ocurrieron en Europa y que se conoció como la balnearización, ¿ya? En donde el desarrollo urbano ha sido un desarrollo urbano continuo, paralelo a la línea de costa, y por lo tanto ocupando espacios de significativa importancia ambiental. Si nosotros sabemos hoy día que existen las famosas terrazas marinas escalonadas, estos niveles inclinados en dirección al mar, muy bien podríamos eso tener como un desarrollo urbano y dejar dunas, quebradas y humedales y transformarlos en parques, en áreas para el goce de la población, como áreas de protección ambiental. Interesante. ¿No es cierto? Nuestra costa hoy día está experimentando, está favoreciendo el desarrollo de las conurbaciones. Como esta. ¿No es cierto? Esta es una fotografía del año 2003, donde muestra efectivamente el desarrollo de algunos edificios que se encontraban en esta costa, que presenta hoy día una gran atención, contrastando con lo que es la costa del año 2021. Sin palabras. La circulación de vehículos motorizados sobre estas áreas particulares que conocemos como campos de dunas, lo que provoca es la muerte de una vegetación y favorecer la deflación, el aumento del movimiento de arenas, que podría, no sabemos específicamente, es algo que estamos investigando, provocar una reactivación de los fenómenos dunarios. El aumento de las temperaturas globales y locales asociadas al cambio climático podría muy bien provocar alteraciones en los cinturones de presión y en los centros de presión que ocurren en el litoral, y por lo tanto favorecerse debido a unas diferencias de presión, provocar los aumentos de vientos y por lo tanto provocarse el aumento de la deflación. A pesar de algo ya investigado, de que al parecer, debido a la presencia de la urbanización, el crecimiento urbano y la ocupación o avance de especies vegetales invasivas, las dunas como ambientes ecológicos están experimentando un reemplazo de su vegetación por otras especies que son de tipo exótico que no son de ese lugar. Y por lo tanto, contrariamente a lo que nosotros debiésemos pensar, están experimentando una estabilización y por lo tanto una pérdida. Lo vamos a ver en la imagen siguiente. Este es un estudio hecho con técnicas fotogramétricas, imágenes satelitales, que muestra la significativa y progresiva pérdida de espacios arenosos expuestos a las morfodinámicas eólicas que ocurren en gran parte de los campos de dunas que existen aquí en Chile central. Yo estoy estudiando 4 campos de dunas desde Los Vilos hasta Ritoque, y prácticamente la situación es la misma. La expansión de especies invasivas de rápido crecimiento que se instalaron con fines de protección han provocado el reemplazo de ecosistemas y la detención de las actividades. O sea, no extrañaría
nada extrañaría que para los próximos años estos grandes campos de dunas sean hoy día, sean en el mañana, áreas totalmente vegetalizadas, con una vegetación que es foránea, que fue introducida en estos lugares. ¿Ah? Bueno, y si se fijan, he querido mostrar varios casos, varios ejemplos que muestran cómo la zona costera evoluciona debido a procesos naturales que interactúan y hacen compleja la interacción ligados a fenómenos que son exógenos y endógenos, me refiero ligados al clima y ligados a la tectónica, en donde transversalmente se inserta el ser humano, y que se expresan hoy en día como fenómenos que se encuentran dentro de lo que hemos llamado las amenazas y los conflictos. La zona costera es un espacio de interfase y es un espacio de gran complejidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Germán. Voy a leer algunas preguntas. Por favor, las personas que tengan preguntas las pueden hacer a través del chat. Aquí hay una que dice, dame un segundo, déjame verla, porque hay algunas que están escritas acá. Dice, litoral comprendido entre las desembocaduras de río Maipo y Rapel eran con playas de arenas antes del terremoto y maremoto del año 2010. Sin embargo, hoy después de ese evento, en esas playas ya no hay arena, sino solo piedras y nada de arena. ¿Hay alguna relación entre ese evento perturbador y el cambio de arenas por esas piedras? Bueno, los litorales son arenosos y también son pedregosos. Las piedras, ¿no es cierto? Esas rocas, esos rodados que se encuentran allí, son habituales en las playas, ¿cierto? La verdad es que si nosotros excaváramos en una playa cualquiera, lo más probable es que también las encontraríamos. Lo que pasa es que con las dinámicas actuales, la arena se ha ido por efectos de la marejada, pero han quedado las partículas que no se logran ir, están allí. Y es lo que nosotros podemos observar. Ahora bien, eso ha sido a la par por un fenómeno también debido a la disminución del aporte sedimentario. Vimos en la presentación que existe, que Chile es un país bastante angosto, con una diferencia altimétrica importante en la cordillera de los Andes. Entonces, la producción sedimentaria es abundante, sin embargo, no está llegando a las costas, y no llega porque pueden haber extracción de áridos en cuencas importantes, pueden haber embalses importantes que se encuentran cercanas a la zona costera, que imposibilitan ese desarrollo. La disminución de sedimentos por una parte y la intensificación de las marejadas por otra, transforma las playas, que antes las conocíamos como playas de arena, hoy día en playas de rodado, la cual podemos ver en varios lugares también. Estaba en silencio, perdón. Hay otra pregunta de Marínez Díaz, dice, ¿cómo el cambio climático afecta o amenaza a las playas? Yo diría que esencialmente las marejadas. ¿Ah? El cambio climático a nivel global podemos verlo como la sucesión de varios hechos que hoy día han podido ser medidos, ¿ah? Como el aumento de las temperaturas locales, los cambios en los patrones de precipitación, el retroceso de los glaciares de montaña. Y eso específicamente para las playas tiene un efecto bastante crítico, sobre todo en algunos países, que se refiere al cambio del nivel del mar. El aumento del nivel del mar provocado por un aumento, ¿no es cierto?, del derretimiento de los hielos, que ha sido sostenido y es crítico en aquellos países que son que tienen baja altitud, Kiribati, por ejemplo, Bangladesh, en donde ellos están viendo seriamente amenazada la existencia de sus playas, y no solamente sus playas, prácticamente el desarrollo. Kiribati, por ejemplo, es un país, yo diría que está condenado a desaparecer si el nivel del mar, esas costas, digamos, sigue aumentando los ritmos que lo está haciendo. Bueno, y había una pregunta similar que la hace Camila, dice, con el fenómeno más frecuente de las marejadas, ¿se espera que las playas disminuyan considerablemente en un futuro cercano o se puede revertir ese proceso? Bueno, hay
ejercicios de ingeniería en la cual se alimenta de forma artificial las playas. Hay que ver de dónde se saca la arena, por cierto, ¿no? O sea, ya sacar de la duna y de otras playas. Es posible contrarrestar de alguna manera la pérdida de arena por efecto de las marejadas, por el efecto de la intensificación del oleaje ligado al cambio climático. No conozco en Chile casos en que se esté haciendo para contrarrestar ese efecto, pero sí hemos logrado en la zona norte, se ha logrado en la zona norte, crear playas artificiales con alimentación de arena. ¿Ya? La forma de revertirlo, cuando el caso es que sea crítico, la verdad yo lo veo demasiado complicado. Sobre todo además porque la situación sedimentaria provocada por los desplazamientos de arena, ya sea aquella arena que logra llegar a la línea de costa desde el continente, movilizada por las corrientes litorales y dejada en la playa por el oleaje, se ve alterada en Chile por la presencia de la tectónica. O sea, podemos tener una situación muy bien compleja, ¿no es cierto?, y tal vez entendida, pero sin embargo podemos tener un terremoto que haga que la costa suba 1 metro o descienda 1 metro y ya prácticamente el panorama cambia. Y ahí te amarro entonces con la otra pregunta, que a lo mejor la respondes un poco con lo que ya dijiste, que la pregunta Juan Ignacio y dice: hola, una consulta, ¿existe alguna conexión entre los procesos de retroceso de las playas de Chile Central y el fenómeno de la subsidencia? Bueno, yo diría que la razón es inversa. La subsidencia o la subducción, me imagino que es lo que preguntan, ¿no? La subsidencia, la subducción, Claro. es característica de estas costas que tenemos de colisión, ¿no es cierto? Una placa, la más vieja, la más densa, se mete por debajo de la otra placa. En este caso, para Chile Central, la placa de Nazca, penetra bajo la placa sudamericana. El hecho de que estas placas se traben y la liberación de energía provoca el terremoto, y en algunos casos el cambio positivo o negativo de la zona costera. Se puede levantarse 1 metro o bajarse 1 metro. Y eso, por lo tanto, puede provocar que una playa tenga tendencia a un ensanchamiento o bien una reducción drástica. O sea, tiene relación. Tiene relación. Pero tiene que ocurrir un terremoto para que se vea eso, ¿no? Tiene que tener un terremoto, ¿no es cierto? Tiene que, efectivamente, o sea, veámoslo desde este punto de vista. Si la relación que existe entre una playa y sus fenómenos de alimentación provocan que exista una situación de estabilidad hipotética o neutralidad, los mismos sedimentos que llegan a una playa son los que se van, un terremoto podría provocar una alteración, pero esa alteración puede ser positiva o negativa. Podría ser que esa playa tuviese una tendencia a la progradación y que se ensanche, ¿no es cierto?, que llegue más sedimento, o que bien se vea reducida bruscamente su soporte sedimentario y por lo tanto expresada, ¿no es cierto?, como un adelgazamiento, incluso su probable pérdida. Ok. Hay otra pregunta, dice: ¿cómo se puede regular el desarrollo urbano para la mantención de las dunas? ¿Existe alguna normativa en Chile al respecto? Las normativas hoy día que existen ligadas a ámbitos urbanos se encargan de regular específicamente los espacios urbanos a través de los planos reguladores comunales. Las áreas dunarias están localizadas más bien, en la mayor parte de los casos, en áreas, en los espacios más bien rurales, en áreas que no alcanzan a ser reguladas por los instrumentos de regulación como son los planos reguladores comunales. Se piensa, ¿no es cierto?, que los planes intercomunales podrían regular aquello. Sin embargo, hay ciertas iniciativas que existen para ciertos campos de dunas, ya que la pregunta va para allá, en la cual, por temas de empoderamiento de la población, ¿no es cierto?, se ha logrado dar un estatus de protección a ciertos sistemas, algunos humedales y también algunos sistemas de dunas. Me refiero a la categoría de santuario. Y eso ralentiza el desarrollo urbano. Digo ralentiza porque en realidad el estatus de protección de santuario
es un estatus bastante débil, no así como un parque nacional o una reserva, que tienen leyes específicas. ¿Ah? La categoría de santuario se entrega a partir de decretos, de expedientes que se estudian, ¿no es cierto? Y un sistema de protección bastante débil, no específico. Siguen siendo áreas privadas, son los privados los que pueden realizar sus actuaciones sobre esos espacios y permitir el desarrollo urbano inmobiliario. ¿Ah? Yo apostaría, ¿no es cierto?, por desarrollar una iniciativa que existe, digamos, en Chile, en la formulación, el establecimiento de una ley de costas, que sea bastante fuerte, que permita a través de estudios científicos, por cierto, en la cual se incorpore la visión de la población, de la comunidad, para al mismo tiempo definir espacios de protección. Yo pienso siempre en dunas, en quebradas que tienen alta biodiversidad en humedales, y también al mismo tiempo definir espacios de restricción, aquellos que tienen o que son sometidos a, o que están, ¿no es cierto?, siendo sometidas a una amenaza potencial, como por ejemplo las áreas de tsunami, las áreas de derrumbe, las áreas que por su condición geológica tengan un mayor impacto frente a un terremoto. Si defino áreas de protección, defino áreas de restricción, la planificación, el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial puede adaptarse de mejor forma a aquellos lugares, cuidando aquellos espacios que tienen este estatus de protección interesante y al mismo tiempo evitar que las vidas, personas, instalaciones se vean amenazadas por el impacto de un fenómeno como puede ser un tsunami. Gracias, Germán. Aquí hay otra, dice, que un poco también con lo que estabas hablando, dice, ¿qué estrategias se deben seguir para proteger los geosistemas costeros ante los impactos del cambio climático, el desarrollo urbano y las amenazas naturales? Bueno, definitivamente hoy día existe el concepto de gestión integrada de zonas costeras. La zona costera, como lo hemos puesto en esta presentación, es un espacio que puede ser delimitado con criterios geográficos. Definir sus espacios de interacción, la geomorfología puede aportar en aquello. Entonces yo diría que una buena estrategia es considerar las delimitaciones propias que el sistema natural impone, para reconocer cómo los procesos evolutivos participan en su dinámica y tratar que de una forma sustentable la ocupación humana, sea urbana, industrial, un desarrollo agropecuario, turístico, el que sea, trate de interferir lo menos posible. Pero se requiere, obviamente, considerar que la costa debe ser abordada de un punto de vista, como bien dice, de una forma sistémica, de una forma integrada, para que este desarrollo no altere de forma significativa esas dinámicas. Por lo tanto, este desarrollo sustentable se debe tratar, es difícil, tratar de lograr. Claro, y ahí la última pregunta que viene que dice, ¿qué falta en Chile para que se haga realidad una ley de costas? Más allá de la voluntad política que sabemos que de repente cuesta un poco conseguirla. Que sigamos metiendo bulla. Los científicos necesitamos, ¿no es cierto?, seguir aportando antecedentes acerca del conocimiento que tenemos del funcionamiento del sistema natural, específicamente de la costa, seguir que las personas se continúen empoderando, ¿no es cierto?, que quieran y conozcan un poquito más de sus lugares. Hoy día, por ejemplo, nosotros estamos realizando acá en el laboratorio una iniciativa con la Municipalidad de Quintero, en la cual estamos realizando actividades de capacitación para poder transmitir y poder desarrollar el valor ambiental patrimonial de las dunas de Ritoque para colegios de la comuna, ¿cierto?, aportando a que estos elementos, estas dinámicas, puedan ser entendidas de mejor forma y no solamente ser consideradas como un montón de arena, una quebrada, un lugar para botar basura, etc. ¿No es cierto? Son lugares interesantes que cuando se pierden ya es irremediable. O sea, vimos el caso de las dunas de Loncún, el complejo industrial Ventana, o la ciudad de San Antonio, que antiguamente era un campo de dunas. Fíjense lo curioso que puede ser, o lo interesante, o lo complejo que puede ser
el comportamiento tectónico frente a un terremoto de un edificio que esté instalado sobre arena respecto a un edificio que puede estar instalado sobre roca. Así es. Y aquí Orlando Becerra pregunta, ¿cómo afecta la circulación de vehículos en la expansión de especies invasivas y en la regeneración de sistemas dunares? Por entre paréntesis el caso de Pichidangui. Sí, es un caso bastante crítico. Los vehículos todoterreno, los vehículos de tracción, incluso el pisoteo excesivo de las personas, lo que hacen es destruir la función biogeomorfológica de construcción que tienen las plantas, ¿ya? Se destruye la cobertura vegetal, ¿no es cierto?, por este pisoteo, y la arena que estaba retenida por el pequeño follaje, por las raíces, empieza a irse debido al fenómeno de la deflación. Hay que definir, ¿no es cierto?, tiene que ser una estrategia conjunta, súper vigilada, controlada, de definir qué espacios es posible realizar ciertas actividades. No puede negarse a que exista su desarrollo, pero hay ciertas áreas que sí pueden sostener una actividad de ese tipo y otras que definitivamente no. Hoy día en las áreas dunarias no solamente existe una vegetación nativa que está allí por razones de la evolución propia que han tenido los territorios, ¿no es cierto?, que no existen en otro lugar, y que más encima tienen muchos conchales. Entonces, en Pichidangui, en Ritoque y en muchos otros lugares, las motos parece que, o los vehículos todo tracción, parece que tuviese una preferencia extremada para circular sobre áreas de conchales. Y eso es nefasto, porque realmente son restos de personas que vivieron en esos lugares y que incluso habitaron en esos lugares durante muchísimo más tiempo de lo que nosotros hoy día estamos ocupando en la costa nacional. Yes. Bueno, agradecer a los asistentes, agradecer al doctor Germán Manríquez, un tema muy interesante que deja abierta la posibilidad de poder seguir hablando sobre estos temas y generando conciencia más que nada, porque como ya bien explicaste, Germán, no existe mucha normativa que nos permita regular, ¿cierto?, todo lo que es el borde costero de Chile, pero sí podemos generar conciencia de lo que está pasando, así que muchas gracias a los asistentes. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Gloria también por la gestión realizada. Y nada, los dejamos invitados a este ciclo de charlas que estamos dando acá en la Escuela de Ciencias de la Tierra y del Observatorio en Gestión de Riesgo de Desastres, donde les iremos mandando información a sus correos que quedaron registrados al ingresar acá a la charla. Así que muchas gracias a todos. Yo les agradezco mucho la invitación y por supuesto muchos saludos a todos de la universidad, a todos los amigos de la universidad. Que estén muy bien, cuídense mucho. Muchas gracias. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias.